Bueno, alumnos de grado décimo, retomamos nuestra segunda unidad. Entonces, pues vamos a hacer un repaso de lo que hasta el momento deberíamos ver en esta segunda unidad. Entonces, nuestra esencia de trabajo, pues está basado en nuestra computadora u ordenador, ¿cierto? Que es la máquina compuesta por elementos físicos que en su mayoría son de origen electrónico. Que este aparato es capaz de realizar una gran variedad de trabajos a gran velocidad y con gran precisión. Todo depende de qué, pues de cómo demos nosotros las órdenes, las instrucciones adecuadas para que esto funcione. Bueno, entonces ya teniendo eso, pues vamos a ver un término importantísimo que es el sistema informático. Sistema informático. El sistema informático pues es el conjunto de elementos necesarios de computación, ¿cierto? Que está la computadora, las terminales, las impresoras, todo ese conjunto pues es el sistema informático. ¿Y para qué sirve? Para la realización y exploración de aplicaciones informáticas. En ese caso vemos también dos elementos importantes. Uno es la información. La información. Bueno, pues es el elemento que hay que tratar y procesar. Cuando en la computadora ejecutamos un programa, y este se define como todo aquello que permite adquirir cualquier tipo de conocimiento, ¿cierto? Eso es importante, que la información nos da la oportunidad de adquirir algún conocimiento. Bueno, otro elemento importante son los datos. Pues los datos son los que maneja el programa. Son en un principio informaciones no elaboradas, ¿cierto? Datos son informaciones no elaboradas. INF no elaboradas. ¿Listo? Entonces, que después de que nosotros procesemos esos datos, o sea, que los ordenemos o los sumamos o los comparemos, dependiendo de lo que hagamos con ellos, constituyen lo que se denomina la información útil o eso serían los resultados. ¿Listo? Bueno, entonces esa información que ya hemos tratado, ¿para qué nos sirve? Pues para transmitirla, para de pronto enviarla a otro equipo, para publicarla en internet, para imprimirla, ¿cierto? Entonces es transmitir la información. Bueno, el tratamiento de información, miremos aquí, tratamiento de información. De información. En el tratamiento de información, pues tenemos tres procesos que son muy importantes, ¿cierto? Entonces la entrada, el proceso y tenemos la salida, ¿listo? En esta entrada, ¿qué procesos hacemos? ¿O qué es lo que hacemos ahí? Pues es la recogida de datos. Otro proceso que hacemos es la depuración de datos y otro el almacenamiento de datos. Entonces, recogida, depuración. Pues depuración es que miremos a ver qué nos sirve y qué no sirve, qué sirve y qué no sirve, ¿listo? Y el almacenamiento.
almacenamiento. Bueno, entonces, recogida son los datos de entrada, ¿cierto? Entonces que podamos ingresar a nuestra computadora mediante los dispositivos de entrada, ¿cierto? Podemos escribir una palabra, podemos ingresar números, ¿cierto? Pues esa es la entrada o la recogida de datos. Depuración es que nosotros miremos a ver qué información nos sobra y qué podemos utilizar. Y cuando ya tengamos esa información, la que necesitamos realmente, pues vamos a guardarla en algún sitio. Entre este almacenamiento, pues encontramos también dispositivos de almacenamiento, como son las memorias, ¿cierto? Memorias. Que tenemos memorias rápidas y también tenemos memorias que son fijas. Entonces hay unas memorias, las ROM. Entonces esa memoria ROM pues ya viene con una información ya preinscrita dentro de la memoria, y la RAM son memorias temporales. Entonces esas memorias que llamamos RAM, que son las temporales, pues son memorias en donde se almacena la información en el momento que nosotros estamos trabajando. Ejemplo que tenemos, estamos haciendo una carta en el procesador de texto de Word. Entonces esa carta se está guardando en este momento, o sea, todo lo que estamos escribiendo se va guardando en la memoria RAM. Entonces, RAM, ¿cierto? ¿Qué pasaría si de pronto se nos apaga el computador? Como estaba en la memoria RAM, entonces esa información se va a perder. Entonces es cuando nosotros utilizamos las memorias auxiliares. Que esto a grandes rasgos son los hard disks o discos duros. Hard disks. ¿Listo? Entonces ya se crean espacios de tal manera que nosotros podamos guardar esa cartica que estábamos haciendo. ¿Listo? Bueno, los procesos, pues nosotros entre los procesos tenemos procesos aritméticos y tenemos procesos lógicos. Listo. Lógicos, aritméticos, listo. Entonces, los procesos aritméticos pues son los que bien conocemos nosotros, en los cuales están involucrados los números, ¿cierto? Entonces, que haya una suma, una resta, una multiplicación, una división, una raíz cuadrada, todos son procesos aritméticos. Y lógicos son los que determinan si algo es verdadero o algo es falso, ¿cierto? O algo es positivo o algo es negativo. Listo. Y también tenemos las salidas. Las salidas, pues que son la recogida de resultados y la distribución de resultados. Entonces, recogida y distribución. Listo. Pues es como su nombre lo indica, la salida. Entonces la recogida podemos hacerla mediante una impresión, la distribución enviándola a otro equipo o enviándola mediante las aplicaciones que tenemos, podría ser mediante redes sociales. Pues generalmente la distribución la tomamos como compartir esa información de pronto en mi grupo de trabajo local, compartir esa información con otros equipos. ¿Listo? Bueno, ¿qué más les comento? Pues tenemos, perdón,
tenemos un esquema básico de hardware, ¿cierto? Entonces, en nuestro esquema básico de hardware, a ver, miremos a ver si lo podemos desarrollar acá. Nuestro esquema básico de hardware habla de que este es el procesador. Procesador. Bueno, hablamos de nuestro procesador y este procesador está integrado en su parte pues interna, valga la redundancia, por una unidad de control, una unidad aritmética lógica y una memoria central. Entonces, unidad de control, unidad aritmético lógica y la memoria. ¿Listo? Pero a esa unidad de control, entonces también pues va a llegar la información. ¿Mediante qué? Mediante dispositivos o elementos de entrada. ¿Listo? Entonces aquí sería elementos de entrada. Elementos de entrada. ¿Listo? Entonces aquí, a ver si podemos hacer una flecha. Esto no nos sirve para hacer flechas. Pues hagámosle. Deben haber flechas. Miremos, no veo. Entre las herramientas no veo flechas. Bueno, entonces hagámosla facilito. Esa es una flechita. Entonces, los elementos de entrada, o sea, todo lo que nosotros escribimos, pues se va a nuestro procesador, ¿cierto? Ese procesador, pues como bien sabemos, tiene su unidad de control y también su unidad aritmético-lógica. Entonces llega cualquier información y inicialmente va a llegar a la memoria, que es una memoria RAM, o sea, temporal. Estando en esta memoria, entonces pues se determina para qué es lo que tiene que hacer. De pronto que ingresamos un número, unos números, entonces ingresé el número 20 y después ingreso el número 30 y doy la orden que esos dos números se sumen. Entonces todo está aquí en la memoria y la unidad de control va a ser la organización de cómo se van a hacer esos procesos en mi ALU o unidad aritmético-lógica. ¿Listo? Ya mediante qué buses de datos nosotros enviamos, cuando ya tenemos nuestros procesos, cuando determinamos, enviamos esos procesos a las memorias auxiliares. Entonces, a ver, ahí sí, memorias auxiliares. Entonces, memorias auxiliares. Esas memorias auxiliares, como les decía antes, pues pueden ser pues una memoria RAM también, una memoria USB, perdón, un disco duro y otros dispositivos como podría guardar la información en un DVD o en un CD, ¿cierto? Entonces, estos van a ser dispositivos que nos van a servir para guardar de manera fija nuestra información, ¿cierto? Bueno, entonces se ha terminado la grabación. Entonces ya después de memorias auxiliares,
que es donde podemos guardar la información de manera fija, encontramos los elementos de salida, que es prácticamente ya el elemento procesado. Y estos elementos de salida, como nosotros lo hemos visto en el periodo anterior, pues están conformados como los monitores, las impresoras, todos los elementos que nos pueden dejar adquirir esa información, ya sea de manera visual o físicamente mediante una impresión. Bueno, ya mirando la parte de software, ¿cierto? Ya entonces empezamos a ver otro elemento básico que es el software, ¿cierto? Y que el software de un sistema informático es el conjunto de elementos lógicos necesarios para que se puedan realizar las tareas encomendadas por la computadora, ¿cierto? Podríamos decir que el software es la parte lógica que dota al equipo físico de capacidad para realizar cualquier trabajo, cualquier tipo de trabajo, ¿listo? Y entonces el software este software pues tenemos que guardarlo en algún lado, ¿cierto? Y entonces ese software se puede guardar en dispositivos de almacenamiento como son la memoria principal o en las memorias auxiliares. Entonces se guarda en las memorias, que es la principal o las auxiliares. Bueno, entonces, y este software, SW, dejémoslo como SW, en nuestro sistema computacional tenemos dos tipos de software. El software, no estoy escribiendo mal, el software básico y el software de aplicación. Entonces, el software básico es el mismo sistema operativo, ¿listo? Operativo. Y el de aplicación, entonces, ya viene siendo que programas más datos, ¿cierto? Más datos. ¿Listo? Bueno, entonces, en el sistema operativo, ¿qué es? Sistema operativo. ¿Qué sería nuestro sistema operativo? Es el soporte lógico que controla, a ver, tengan en cuenta esto, soporte lógico que controla el funcionamiento del equipo físico, ocultando detalles de hardware y haciendo el uso sencillo de la computadora. Entonces son programas que dejan que se pueda manejar el hardware, o sea, la parte física. O sea, si nosotros tenemos un hardware y no tenemos un sistema operativo, pues no podríamos manejar nuestro computador, ¿cierto? O sea, el software es el soporte, sistema operativo, pues es el soporte lógico, ¿cierto? Soporte lógico. Entonces, como les comento, si tenemos solo el soporte físico, que sería el hardware, o sea, las partes tangibles, las partes que podemos tocar, que podemos ver, que sería la mainboard, los discos duros, las memorias, la caja, teclado, mouse. Esa es la parte
ente tangible o hardware, ¿cierto? Pero si no tenemos un software, ¿cierto? No podríamos manejar ese hardware. Entonces, ellos se necesitan uno al otro. ¿Listo? Bueno, entonces, en el sistema operativo, esta SO, vamos a llamarlo como sistema operativo. Entonces, en este sistema operativo, pues tenemos unos tipos, unos componentes del sistema operativo, como son los programas de control. Programas de control. Y también tenemos los programas de utilidad. Programas de utilidad. Listo. Entonces estos programas de control, ¿cierto? Precisamente sirven para controlar nuestro sistema. Entonces tenemos programas que gestionan la información, programas que gestionan la memoria, que gestionan las entradas y salidas, o sea, los ingresos de información y las mismas salidas, que gestionan el procesador y que gestionan pues todo el trabajo del equipo. Entonces, gestión, escribamos aquí, gestionan, esto es una O, la información, la memoria, que gestionan la entrada y salida, y que gestionan el procesador. Bueno, eso es lo que hacen los programas de control, ¿listo? Entonces, vamos a mirar sobre los programas de utilidad. Entonces, pues son programas cuya misión es ayudar al usuario en algunos trabajos típicos, como dar formato a disquete, manejo de archivos, manejo de impresión, ¿listo? Entonces, esas son las utilidades. Entonces, digamos, disquete, ¿qué más? Manejo de archivos. ¿Listo? Entonces, y el software de aplicación. ¿Y el software de aplicación qué sería? Está compuesto por conjunto de programas que han sido diseñados para la computadora para desarrollar un trabajo específico, ¿cierto? Entonces, entre esos trabajos, entre un ejemplo de estos, ¿cuál sería? El Office, ¿cierto? El Office, ¿qué hace? El Office nos da la oportunidad de tener un paquete completo, y ese paquete completo pues está dividido en programas independientes, como son el Word, el PowerPoint, el Excel, el Publisher y así por el estilo. Entonces, ese como tal es un paquete completo, ¿cierto? Y ese paquete completo nos sirve como tal, pues para diferentes aplicaciones. Entonces, si miramos, pues cómo vemos el software en nuestro sistema operativo, entonces aquí tendríamos el hardware, ¿cierto? Este sería nuestro hardware, ¿cierto? Que sería nuestra parte física. Y ahora tenemos nuestro sistema operativo, a ver si alcanzo a hacer algo redondito así, que tendría nuestros programas de control, ¿cierto? Y nuestras utilidades. Entonces, esto quedó como feito, pero bueno, la idea es que analicemos cómo podríamos ver eso.
Entonces aquí lo que quiero mirar es que tenemos el hardware y el hardware funciona debido a que hay un software o un sistema operativo especial, robusto, que ese software o sistema operativo robusto tiene que programas de control, que son los que hacen la compatibilidad entre el hardware y el software o sistema operativo, y las utilidades, que son herramientas adicionales, ¿cierto? Y con el usuario, ¿qué va a pasar? ¿El usuario quién es? El usuario somos nosotros, las personas que estamos trabajando con la máquina. Entonces, nosotros nos valemos de qué? De las aplicaciones. Aplicaciones. Esta letra está, en lugar de mejorar, desmejora. Entonces, todo esto, ¿quién lo trabaja? El usuario. O sea, nosotros trabajamos nuestro entorno. ¿Cuál va a ser? Las aplicaciones. O sea, para nosotros es transparente todo lo que pasa acá. ¿Por qué? Porque nosotros, si queremos, por decir algo, vamos a guardar una información en un DVD, utilizamos las utilidades, ¿cierto? Si nosotros abrimos una aplicación de Word, ¿cierto? Entonces estamos utilizando tanto el teclado como nuestra memoria RAM, como nuestro procesador, todo lo estamos utilizando, pero para nosotros es transparente, nosotros no vemos que estamos utilizando eso, a nosotros solo nos interesa que funcionen las aplicaciones, pero debajo de esas aplicaciones está nuestro sistema operativo, que es la base de lo que estamos hablando, ¿listo? Bueno, eso así a grandes rasgos. Y también les quería comentar de que tenemos sistemas operativos. A ver si alcanzamos, aprovechemos de una vez porque nos quedan como 5 minutos, como 3 minutos. Tenemos sistemas operativos que son libres, sistema operativo libre, y el otro que es propietario. Entonces, aquí pues es como hacer un comparativo, ¿cierto? Entonces, el libre es aquel que incluye un código de programación para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el mismo. El software libre no se paga, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos ejemplos de esos software libre, pues es el Fedora, el Linux, el Ubuntu. Entonces, dice que podemos copiar, que podemos ejecutar. Listo. ¿Qué más podemos hacer con ese? Cambiar, entre otros. Y nuestro ejemplo sería el Linux, el Fedora. Estos son ejemplos de sistemas operativos. Y el propietario, pues es también llamado un código privado, ¿cierto? Entonces, este ya está hecho y nosotros no le podemos hacer ningún cambio. Es un software que es cerrado, que tal como viene, así lo debemos trabajar. Es cualquier programa informático en el que el usuario tiene limitaciones para usarlo, ¿cierto? ¿Qué más decimos de ese? Entonces, ese debemos comprarlo. Entonces, debemos pagar, ¿listo? Y pues, lógico que a grandes rasgos, pues sí tiene más ventajas que el anterior. Entonces, pues nos toca mirar esto en otra actividad porque no alcanzo a exponer sobre eso, ¿cierto? Entonces, aquí, la diferencia es que aquí nosotros lo podemos cambiar. O sea, si nosotros sabemos programar, podemos cambiarlo y compartir con los demás, pero aquí solo toca pagar. Ejemplo de eso, el Windows y el Mac OS. Entonces, ellos necesitan de que invertamos un dinero. Muchas gracias.